Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludamos a María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, para hablar de esta polémica reforma al Código Orgánico Integral Penal, que tiene 86 reformas, pero dos de ellas resaltan por, primero, habérselas metido de última hora, casi un carnavalazo. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Y digo esto porque cuando se trataba la ley del gobierno, de pronto un día, la ley del IVA me refiero, de pronto un día amanecimos con que alguien ha puesto ahí el tema de una contribución salarial de las personas y después nadie se hizo responsable. Aquí casi pasa lo mismo, querían pasar desapercibido unas propuestas de reforma como que nadie se iba a dar cuenta. Por suerte se dieron cuenta. Buen día. Hola Milton, buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hay que ser muy cuidadoso con esto. El trámite de las leyes es algo muy delicado y toda la atribución que tiene quien preside una comisión es precisamente el aceptar algunas reformas o algunos artículos, sobre todo cuando esté en el Pleno. En el momento en el que se debate en la comisión completa tiene que aprobar los informes y en este caso, en el caso de estas tremendas reformas al COIP, que efectivamente trataron de pasarle a la Asamblea y al país gato por liebre la semana pasada, en estas reformas sí había muchas cosas de las que preocuparse. Usted hacía alusión al tema tributario. En esa ocasión, solamente para tenerlo en cuenta, legisladores de la bancada de Construye ya le han pedido al secretario de la comisión que certifique quién envió la reforma con esta contribución especial, porque lo que usted dice es muy importante. No puede ser que aparezcan de un día para el otro sin que nadie se haga responsable artículos o reformas. En el caso del COIP, quien introdujo el tema de las nuevas causales de la revisión y la disposición transitoria es el asambleísta del correísmo José Agualsaca. Tenemos ya incluso el número de documento y eso fue introducido por el asambleísta Agualsaca y votado por toda la Comisión de Justicia. Hablemos del tema del recurso de revisión y esta identificación de violaciones a derechos humanos o errores en el debido proceso de sentencias condenatorias establecidos en decisiones, pronunciamientos o recomendaciones de la CIDH o comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, poniéndole al mismo nivel de una resolución, por ejemplo, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es un organismo, debe ser diferente a los comités de derechos humanos. Bueno, efectivamente, ahí en ese artículo, ¿cuáles son los problemas? El recurso de revisión existe en materia penal, existe en el ordenamiento jurídico, incluso ya se propuso en el caso Sobornos y lo perdieron hace unas pocas semanas por las causales que constan en la ley. ¿Qué es lo que pretendían hacer? Introducir unas nuevas causales, esta, la número 5, casi hecha a medida de unos informes que el correísmo está tramitando. Algunos dicen que el informe del Comité de Derechos Humanos ya existe en el sentido que anticipan en la reforma. ¿Y qué pretenden hacer? Darle un efecto jurídico que el ordenamiento no le reconoce. El ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce por la firma de los tratados una serie de atribuciones a los organismos internacionales, pero con la reforma pretenden reconocer unos atributos, unas competencias que no existen en el ordenamiento jurídico y hay que leerlo vinculado con la disposición general, porque no solamente que crean este espacio para el recurso de revisión, sino que además le dan un tiempo de cumplimiento. Y dice, todo esto de la reposición de la presunción de libertad, de la inocencia, de la presunción de inocencia, de la libertad, de anular la sentencia y los derechos políticos, porque lo incluyen expresamente, tiene que hacerse en un plazo de 30 días. Y si es necesario, tiene que reformarse la ley, las políticas públicas u otros, dice esa disposición, supongo que porque pretendían incluso justificar la reforma de la Constitución. Entonces, realmente esta estrategia de largo alcance es muy grave y es muy grave que la haya aprobado toda la Comisión de Justicia. Yo sigo insistiendo en ese tema. Ahora, este tema de la revisión por el tema de derechos humanos
no va orientada a determinar errores en el debido proceso. Es decir, un juzgamiento en base a pruebas falsas, un juzgamiento en base a temas estrictamente penales. Sí, efectivamente se distorsiona el recurso de revisión. El recurso de revisión es para cuando aparecen, cuando se pueden presentar pruebas irrefutables de inocencia que no fueron consideradas en el proceso. Hay el ejemplo que realmente es el más claro en este tema, que incluso podría ser que una persona que se presume fue víctima de un delito de homicidio, por ejemplo, resulta que no había muerto. Entonces, es algo así de grave lo que justifica que se eche abajo una sentencia que ha pasado ya por todas las etapas de la justicia. Este caso, al tratar de poner esta nueva causal, este nuevo numeral en el artículo, en realidad lo que están haciendo es que están creando un mecanismo para anular la sentencia de Rafael Correa. Y hay que decirlo con todas sus letras. Lo anunció Arauz unos días antes. Incluso se anticipó al decirlo en una entrevista. Y lo más grave, Milton, a pesar de que está hecho a la medida de Correa, de sus ministros, de sus asociados en las sentencias, a pesar de eso, una vez que aprueban este tipo de reformas o que consiguen, pagan jueces para que les den este tipo de recursos, una vez que lo hacen, se abre un boquete en el que puede entrar cualquier delincuente de cualquier tipo. Si no, veamos los habeas corpus de Jorge Glass y lo que eso le provocaron al sistema penal ecuatoriano. ¿Esto sería como fiscalizar la actuación de los jueces nacionales? Bueno, los jueces, todos los jueces tienen medidas de evaluación, por cierto que las tienen. Tienen unas medidas de evaluación que hace el Consejo de la Judicatura, pero lo que estaban tratando de poner en el Código Penal era más una amenaza a jueces y fiscales que están participando o que han participado en estos grandes casos. Ahora, pero este tema pasa y en una disposición transitoria dice, en situaciones donde un dictamen internacional resuelva sobre violaciones al debido proceso, en especial en casos que afecten la libertad individual o los derechos políticos y de participación, se priorizará la restitución inmediata de los derechos vulnerados. Se tomarán otras medidas necesarias para la reparación integral. Si la ejecución de estas decisiones o recomendaciones requiere reformas legislativas, políticas, públicas o acciones adicionales, se concederá una prórroga adicional. Esta prórroga estará sujeta a justificación detallada por parte del gobierno nacional, aprobación de la autoridad competente y control jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, lo que yo le mencionaba hace un momento, Milton, y que en Twitter, cuando revisamos el artículo, yo incluso hice un comentario y decía, bueno, aquí solamente les falta el cronograma de regreso y la lista de ajuste de cuentas para ponerle a la fiscal, en contra de quien ya llevan un juicio político y todos los ataques que conocemos, a la fiscal, a los jueces y a todas las personas que han actuado en derecho sentenciando a Correa y sus aliados. Entonces, creo que realmente este intento de impunidad, este intento de revertir una sentencia que ha sido dictada como resultado del cometimiento de un delito o de varios delitos, realmente es muy grave. No podemos solamente decir, bueno, ya se suspendió la sesión y aquí no pasó nada. Yo creo que hay que hacer un análisis cómo, en qué momento, en qué fase del debate, cómo pasó por alto esto, distrajeron a los asambleístas, les tomaron el pelo, los tomaron desprevenidos, Y estaban de aparentemente, acuerdo y luego se oponen en el pleno, pero sí votaron en la comisión. Yo sí creo que es importante conocer esto. exactamente, y cuando llega al pleno, dicen, bueno, ya no va esto, pero dejaron en la disposición general. Es decir, otra Y vez. es un informe votado por unanimidad, porque muchas de las críticas que los miembros de la Comisión de Justicia hicieron en el Pleno son de tal gravedad que debieron haber estado en un informe de minoría. Un informe que se aprueba por todas las bancadas políticas en una comisión, ¿cuál es la imagen que le da al resto de la Asamblea o cuál es la imagen que le da al país? Que es un tema sobre el que hay un consenso, sobre el que hay un acuerdo general entre distintas tiendas políticas y que por lo tanto está muy cerca de ser aprobado y merece pues probablemente el respaldo del resto de los legisladores. Esto es parte de lo grave de todo lo que sucedió la semana pasada y sí creo que es importante por el bien de la Asamblea,
por el bien de las propias bancadas que luego se pronunciaron en contra de la reforma, el esclarecer qué pasó exactamente y quiénes son los responsables. Por esto es tan delicado haberle entregado al correísmo la presidencia de la Comisión de Justicia y la de Fiscalización. Y otro tema polémico es el levantamiento de la reserva de la investigación de la Fiscalía. Es decir, esto puede caer en manos de cualquiera. Gravísimo, gravísimo, Milton, porque las etapas de la investigación o una investigación que lleva adelante Fiscalía con el auxilio de policía, una investigación tiene un carácter de reserva hasta que se pueden poner juntos todos los elementos para llevar adelante un allanamiento, una detención, una formulación de cargos. Imagínese usted lo que habría sido que el caso Metástasis esté en manos de Ronnie Aliaga, como lo explicó la propia fiscal general, o que esté en manos de una bancada legislativa que estaba directamente vinculada. Si el daño que hicieron solamente alertando de los allanamientos ya provocó la fuga de varios implicados, si esto estaba en sus manos con anticipación, no solamente que habría sido mucho más difícil llegar a esclarecer el caso, sino que incluso muchas investigaciones pueden poner en riesgo la vida de peritos, de policías, de jueces, de fiscales. Lo vimos en Metástasis. Por eso es importante la reserva de los casos. Milton, esto viene pasando durante años. Usted probablemente conocerá, recordará cuando en la etapa en la que yo estaba en el Ministerio de Gobierno tuvimos una disputa muy importante con jueces y pusimos la queja en el Consejo de la Judicatura porque empezaron a distorsionar las investigaciones y querían notificarles a los investigados antes de poder dar una orden de captura. Entonces, órdenes de captura que pedía la policía, la fiscalía con la policía para investigaciones de sicariato, y los jueces empezaron a sacar un precedente de que había que notificarles a los investigados. Esto va todavía más allá y además es un riesgo y es un incentivo para que las organizaciones criminales tengan un interés en enviar directamente a sus abogados o a sus investigadores como asambleístas. Imagínense lo que significa que los asambleístas tengan acceso y puedan meter la mano en las investigaciones. Ahora, el bloque de Construye en la sesión anterior planteó el archivo de las reformas. ¿Por qué las otras 84 no son válidas? Algunas se superponen o se superpondrían con la consulta popular que está en camino. ¿Por qué archivar todas? Varias cosas, Milton. La pregunta en realidad debería ser ¿por qué aprobar alguna? Es decir, analicemos qué artículo en verdad va a ayudar en los temas de la agenda de seguridad o va a ayudar a resolver los graves problemas que tiene la justicia penal en el Ecuador. La pregunta tendría que ser esa, es decir, ¿qué artículo realmente le es útil al país para la crisis de seguridad que tiene? ¿No? No es justifiquen cuáles son los que no van a votar. Al contrario, expliquen cuáles son los artículos que justifican una reforma al Código Penal cuando estamos a 45 días de ir a las urnas para un incremento de penas que va a implicar una nueva reforma al Código Penal. Si es que se propone reformar el Código Penal 2 veces en un periodo de un trimestre, en realidad es porque las actuales reformas tendrían que ser súper urgentes, súper importantes, que no pueden esperar 40 días para una consulta que incluso versa sobre los mismos temas. Entonces, invirtiendo la pregunta, Milton, ¿cuáles artículos son los que resulta indispensable aprobar? Todavía, yo lo digo personalmente, todavía yo no encuentro ningún artículo que sea indispensable aprobar. De hecho, creo que muchos de los artículos tienen que volver a revisarse. Por ejemplo, Milton, hay artículos sobre justicia indígena. Los que están vigentes en el Ecuador en este momento hablan de la aplicación de justicia indígena como un mecanismo para resolver conflictos internos en las comunidades. Y en la reforma se elimina lo de interno y lo de comunidades. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción de la justicia indígena? ¿Es en todo el país? ¿Cuáles son los sujetos sometidos a la justicia indígena? ¿Son los miembros de un pueblo o una nacionalidad o es cualquier ciudadano? Y añadiéndole a esto, el discurso del asambleísta Yumbay en la Asamblea Nacional, el día jueves, el día de la reforma al Código Orgánico Integral Penal, ella, al defender estas reformas, decía, la plurinacionalidad se trata de destruir el Estado.
Literalmente, no estoy haciendo una interpretación de las palabras. Entonces, ¿es eso lo que necesitamos en este momento? ¿Es poner incertidumbre en el aparato jurídico en el Ecuador? Es decir, que hay otra manera de evadir la justicia con jueces y fiscales que se tienen que abstener cuando les mencionen este tema sin una jurisdicción espacial o en relación a la persona. Creo yo que estos artículos tienen que revisarse con una mirada de Estado de Derecho, de Estado constitucional, con las sentencias que ha dictado la Corte Constitucional, pero realmente los artículos son en su medida, guardando las distancias, igual de delicados de los otros de los que estamos hablando. Es decir, no solamente el tema de meterle la mano a las investigaciones o el tema de recurso de revisión, no son solo eso los problemas de la reforma. La reforma está llena de problemas similares y que creo que el país debe tomarse un tiempo para analizarlos. Los expertos, los penalistas, ojalá puedan intervenir en este debate con mayor profundidad. Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Milton, a usted, muchas gracias. Buen día, María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, son las 9:03 y nos despedimos.